ese artículo científico con las partes que nos quedan faltando en ese trabajo. Entonces, para iniciar, después de esa sección de materiales y métodos, ustedes van a encontrar un título que se llama resultados. En ese caso, en algunos artículos pueden ser que encuentren ese título de resultados unido a algo que se llama discusión o análisis de resultados. Si lo encuentran de esa manera, está bien, y pueden trabajar la actividad de hoy con su artículo si dado el caso de que el artículo de ustedes lo presente de esta manera, esos títulos estén ahí unidos y no hay ningún inconveniente, ningún problema. Pero también en muchas ocasiones lo voy a encontrar de esta manera, separados, en donde estará la primera parte, que serán esos resultados, y luego tendré otra que se llama análisis de resultados o discusión. En la plantilla de la universidad, esta parte se encuentra así separada, van a estar los resultados separados del título de discusión, entonces se los voy a explicar de esa manera. ¿Qué voy a poner o qué información debe ir en este apartado de resultados? Tanto en un artículo científico como en ese proyecto de curso o trabajo de grado, ya al final pues de sus carreras. Lo que yo debo poner aquí en esta parte de los resultados simplemente van a ser los datos experimentales, todo eso que yo tuve, toda esa información que obtuve de esos métodos que establecí. Si, por ejemplo, uno de mis métodos era realizar una encuesta, entonces de esa encuesta yo voy a obtener unos resultados que tal vez la forma de presentarlos va a ser por medio de una gráfica, pero pues también tengo que dar un texto que me introduzca lo que está en esa gráfica. Ahora está el ejemplo con el que venimos trabajando, les voy a mostrar la manera correcta de presentar estos resultados. Para que lo tengan presente, cuando aparece solamente el título de resultados, aquí solo voy a poner datos experimentales y puedo hablar sobre el comportamiento de esos datos. Cuando me refiero al comportamiento, lo hago es que si estoy comparando, por ejemplo, dos variables o digamos que estoy midiendo dos tiempos, entonces yo puedo indicar por qué un tiempo en la producción fue mayor que otro de los tiempos y indicar simplemente si fue mayor, si fue menor, pero sin mencionar todavía el porqué de ese comportamiento. Si hago una encuesta, no sé, de algún tema que tenga que ver con el desempleo y manejo diferentes rangos de edades, entonces allí puedo exponer primero esos datos de los rangos de edades y puedo indicar, bueno, las personas que son menores de, no sé, 25 años presentan un porcentaje de desempleo más alto que las que son mayores de 25. Como les digo, expongo los datos experimentales, menciono su comportamiento, pero en ningún momento voy a indicar cuál es la razón de por qué las personas que tienen o el porcentaje más alto de desempleo están los menores de 25 y no en los mayores de 25. Entonces, simplemente pongo los datos, hablo sobre ese comportamiento de los datos, pero no doy razones ni por qué ni argumento del comportamiento de esos datos. Ahora cuando les muestro el ejemplo, pues lo van a tener un poco más claro respecto a eso. Entonces aquí está el artículo que se ha venido trabajando de esas garrapatas y los resultados que ellos pues redactaron allí. Se los voy a leer y a medida que se los vaya leyendo pues les voy explicando de qué se trata. Entonces, lo primero fue el resultado en las cargas parasitarias, o sea, en las garrapatas, en los grupos de estudio, o sea, en esas vacas. Dice, la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos de vacas que estaban en las fincas del Tolima como para los que estaban en el Valle del Cauca. Entonces aquí está dando información y me está diciendo los datos o lo que yo medí o lo que yo conté varió ampliamente dependiendo de la región, entre las fincas, pero en ningún momento me está diciendo, vea, ese resultado varió por estas y estas razones. No, simplemente me está exponiendo datos, me está dando información de lo que pasó de esos métodos que ellos establecieron allí para contar las garrapatas, para pesar esa leche que producían esas vacas, para analizar esos datos en ese software estadístico,
pero en ningún momento me menciona cuál es la razón de que variara ampliamente eh, las medidas o los métodos que ellos aplicaron ahí, los resultados que obtuvieron. Dice, en la figura del 1 al 3, ahora les voy a explicar cada una de estas figuras para que lo entiendan mejor, se presentaron los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones. En cuanto a los resultados de producción de leche y la relación entre la cantidad de garrapatas y esa producción, pues obtuvieron los siguientes resultados. Para los datos de la finca Lucerna, esta finca está ubicada en el Valle del Cauca y obviando los conteos que se encontraban en el grupo de ordeño a mano, cuando vimos materiales y métodos, ahí mencionaban que en el Valle del Cauca, en esta finca, habían dividido los grupos por unas vacas que las ordeñaban a mano y otras vacas que lo hacían de manera mecánica. Para este caso de los resultados, ellos tomaron una decisión y es que debido a que ese grupo de ordeño a mano, pues que les contaron las garrapatas, esos resultados de esos conteos, pues se dieron de forma típica. ¿Esto qué quiere decir? Que se apartaba mucho como de los datos ya conocidos y eran muy, pero muy diferentes a los resultados obtenidos en los otros grupos de investigación, en las otras vacas, en las otras fincas. Entonces tomaron la decisión de que como eran tan, pero tan diferentes, no podían compararlos con los demás conteos y no los tuvieron en cuenta en los resultados. O sea que de ese grupo de ordeño a mano no vamos a tener allí ni números ni resultados porque decidieron no incluirlos dentro del estudio. Dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras horras. Ese significado de horras es vacas que no están produciendo leche en comparación con los demás grupos en producción. Entonces, miren, aquí me habla de una información, me está mencionando un resultado, pero en ningún momento me está indicando el por qué las vacas que tienen mayores requerimientos nutricionales tienen mayor cantidad de garrapatas. Simplemente me expone el resultado y me indica el comportamiento de ese resultado. Luego, en el siguiente párrafo dice, el mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, la que se llama el Chaco, donde se observó que la carga de esas garrapatas estuvo influenciada por el grupo de producción. En esta finca, cuando vimos los materiales y métodos, ellos tomaron la decisión de dividir los grupos por la cantidad de leche que producían esas vacas. Entonces, para este caso y el resultado que nos están mencionando, allí están indicando, ya les voy a leer, dice, siendo los individuos de alta producción los que presentan una mayor carga parasitaria en comparación a los otros grupos. También me está mencionando un resultado y me está diciendo, mire, las vacas que más leche producen presentan mayor cantidad de garrapatas. También, como les digo, mencionan datos, el comportamiento de esos datos, pero en ningún momento me están diciendo el por qué esas vacas que producen más leche tienen más garrapatas. Luego dice, dentro del análisis, para correlacionar esas dos variables, o sea, la producción de leche y la cantidad de garrapatas en el animal, se encontró que para los grupos del Chaco, en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Entonces aquí otra vez me está mencionando lo mismo, de que las vacas que más leche producen tienen más garrapatas. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces aquí también me están mencionando otro resultado y me están diciendo que en las vacas que producen pues poco menos de leche que esas que producen o que están en el grupo de alta producción, también presentaron ese mismo comportamiento de que con ese nivel de producción que tienen, que ellos lo dominaron media, pues también presentan una gran cantidad de garrapatas. Y que adicional a eso, la diferencia no se da por la raza de las vacas, porque era prácticamente el mismo componente, o sea, era la misma raza de vacas en esos dos grupos, sino que se da es por la cantidad de leche que producen los animales. Mencionan un resultado sin explicarme el porqué de ese resultado. Aquí hay una gráfica, tienen que poner mucho cuidado porque este diagrama deben hacerlo y es lo que va a quedar para la actividad del día de hoy, es uno de los puntos.
Entonces, nosotros ya antes habíamos analizado el objetivo. En ese caso, en ese objetivo general, habían tres métodos o actividades o objetivos específicos de manera implícita que se habían identificado y lo que hice fue ponerlo, ubicarlo aquí. Para yo poder cumplir o llegar a esta meta que me propuse en el objetivo, pues debo plantear unos métodos y materiales que fueron estos, ya lo estudiamos la clase pasada, donde hicimos un listado detallado de los materiales y de los métodos que se requerían para poder contar esas garrapatas en el animal. Luego de que yo o que ellos realizaran estos o establecieran estos materiales y los llevaran a campo, pues obtuvieron unos datos de la cantidad de garrapatas que tenían esos animales y esos datos, ¿dónde los voy a ubicar? Pues en los resultados. Entonces, lo que ustedes deben hacer es esto mismo, coger el objetivo, mirar si dentro de su objetivo general, dado el caso que no tengan objetivos allí específicos, dentro de ese objetivo general se plantean varias metas. Entonces, ustedes deben identificar qué metas tienen en ese objetivo general y asimismo realizar el gráfico. Aquí estoy haciéndolo para la primera meta, que es el conteo de garrapatas. Pongo el objetivo o la meta que ellos pretendían alcanzar, los métodos y los materiales con que iban a alcanzar ese objetivo y los resultados que obtuvieron luego de realizar estos métodos o esa metodología establecida. Entonces ustedes deben identificar exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los resultados? Deben de leer los resultados de ese artículo y de acuerdo a lo que estén en esos resultados deben identificar cuáles resultados hacen parte de los métodos que ellos establecieron para poder cumplir un objetivo. Entonces miren que todo esto es una cadena. Si yo no planteo un objetivo de la manera correcta, recuerden que los objetivos siempre al final del trabajo se deben alcanzar, siempre. Esto no puede quedar allí sin alcanzarse, porque si no alcanzan un objetivo, su trabajo no es válido. Entonces, yo debo plantear muy bien mis objetivos porque de esos objetivos va a depender la metodología que voy a establecer para poder llegar a ellos y adicional a eso, pues los resultados que voy a obtener en mi estudio. Luego, aquí están otras de las metas que ellos pretendían alcanzar que hace parte de esos objetivos, y era relacionar pues unas variables y la productividad. Entonces, en este caso hice exactamente lo mismo que en el gráfico pasado. ¿Cuáles fueron los métodos o los materiales que utilizaron para poder llegar a alcanzar esa productividad o esa meta que tenían de medir la productividad? Entonces, ¿cuáles fueron? Estos que ya los estudiamos la clase pasada. ¿Cuáles fueron los materiales que utilizaron o los métodos para poder relacionar esas dos variables? Ah, fue el análisis de datos, entonces lo pongo allí. Luego, ¿cuáles resultados obtuve luego de establecer este método para obtener la cantidad de leche que producían esas vacas? Y pongo aquí esos resultados que obtuvieron después de establecer o de tomar estos datos en campo. Y con el análisis de datos exactamente lo mismo, fueron mis materiales y métodos, y de esto que yo analicé en ese software estadístico, de esa varianza que saqué, de esa prueba de Duncan, de esa regresión, pues voy a obtener unos resultados y también los establezco aquí. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta parte? ¿Les quedó claro qué deben hacer en ese gráfico? El día de ayer me hicieron una pregunta respecto a estos gráficos y me decían, profe, ¿yo cuántos gráficos tengo que hacer para mi artículo? La respuesta que le di a esa persona es que yo no sé cuántos gráficos debe hacer porque va a depender de cuántas metas los autores se establecieron cumplir en ese objetivo. Si está general, pues es un poco más complejo porque tengo que identificarlas en ese objetivo general. Las metas que ellos redactaron en ese objetivo general. Si ya tengo los específicos, entonces por cada objetivo específico debo hacer un diagrama. Entonces eso va a depender del artículo que cada uno tenga y del objetivo que se plantearon en ese artículo o en esa investigación esos autores. Miro el Profe, objetivo general, dime. pues en el caso de nosotros es así porque pues nosotros escogimos uno
sobre el virus, o sea, sobre un zancudo, y habla pues de los virus, que el chikungunya, que el Zika, que el dengue, que todo eso. Pero en el caso de nosotros, el objetivo no lo da así como el suyo, sino que da un objetivo puntual, de un objetivo general, y habla solamente de un general y cómo alcanzarlo, o sea, un general y un específico, pero no lo da así como en su caso, que lo da como con un texto amplio, no. Solamente dice que quieren alcanzar y es una parte cortica. Bueno, entonces en ese caso, si no identifican ninguna otra meta en ese objetivo, si solamente identifican una sola meta, entonces hacen un solo gráfico. Pero si dentro de ese objetivo general, porque para este trabajo era también un solo objetivo general, pero en ese objetivo general ellos se habían planteado estas tres metas que aparecían allí, o sea, tal cual estas palabras donde ellos decían, la primera es el conteo, y aparecía solo en un objetivo general porque ellos no plantearon unos objetivos específicos en esta investigación de este trabajo de las garrapatas, pero cuando yo leía o cuando leía ese objetivo general, sí aparecían allí diferentes metas, que era contar esas garrapatas, medir la cantidad de leche y luego hacer una relación. Entonces, si ustedes están seguros que en ese objetivo solamente se pretende cumplir una meta, solo hacen un gráfico. Pero si ustedes leen el objetivo y ven que en ese objetivo me dicen que, por ejemplo, tienen dos metas y una es analizar y la otra es diseñar algo, por decirlo así, es un ejemplo. Entonces allí, en ese objetivo, ya se están planteando dos metas. Una es analizar y la otra es diseñar. Y estarían muy aparte. Y en ese caso deben hacer dos gráficos. Entonces deben leer muy bien ese objetivo general, incluso para hacer el trabajo de materiales y métodos tenían que primero establecer eso. En el objetivo general, si se planteaban más metas a alcanzar o actividades a realizar para poder llegar a cumplir ese objetivo general. Entonces eso va a depender del artículo de cada uno y de lo que tengan en ese objetivo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos los resultados. Esto que les voy a mostrar es este mismo párrafo que está aquí, es el primero, pero les voy a mostrar y a explicarles estas gráficas que mencionan aquí. Entonces, les voy a leer y les voy a hablar también algo sobre la manera correcta de rotular gráficas y cómo se deben pues, establecer esas gráficas y qué se debe tener en cuenta. De todas maneras, la plantilla de la universidad les especifica cómo se deben rotular las gráficas, las imágenes, o sea, todo eso ahí está con un ejemplo, para que lo tengan muy presente porque deben ponerlo de esta manera, tal cual como se los dice la plantilla. Entonces, aquí dice, la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como los que estaban en el Valle del Cauca. En las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteo para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Entonces, algo que debo tener yo en cuenta antes de poner en mi trabajo, en este caso para el proyecto, una gráfica, una figura, una imagen, una tabla, es que debo hacer esto, poner un párrafo donde me introduzca a eso que voy a mencionar en esas gráficas, donde el lector lea qué es lo que va a encontrar en esas gráficas. Entonces, bueno, ¿qué va a encontrar? Unos promedios de los conteos de garrapatas en todas las regiones o en las dos regiones estudiadas. Ustedes deben hacer lo mismo, un párrafo antes de poner estas gráficas, debo redactar de qué se tratan esas gráficas. Es algo muy corto, no, obviamente no va a explicar paso por paso qué es lo que dice o qué es lo que quiero representar en las gráficas, pero sí o sí debo mencionar algo que le indique al lector qué va a ver en esas gráficas. Lo otro es sobre el rótulo. Miren que aquí hay un rótulo donde de acuerdo a la posición de esa figura, por ejemplo, en este caso es la primera figura que ponen allí en ese artículo, entonces lo denominan figura 1 y le dan un título a esa figura. Ustedes deben hacer lo mismo en el proyecto. Como les dije, la plantilla les explica la manera correcta de poner este rótulo en las tablas, en las imágenes y en las figuras. Ahí está el ejemplo y les explica. Entonces, voy a mencionarles qué es lo que el autor o los autores pues quieren demostrar con estas gráficas. Cuando yo hago los resultados,
Como autor defino cómo quiero presentar esos resultados. Siempre tiene que haber un texto. Si también voy a poner unas gráficas, un texto que acompañe esas gráficas. Si yo no quiero que los resultados se muestren con gráficas, entonces simplemente pongo todos los resultados en un texto y ya. No es obligatorio poner gráficas, eso lo hace o lo define el autor si quiere o no quiere. Para este caso, pues incluyeron el texto, tanto las gráficas para explicar un poquito mejor de qué se trataban esos resultados. Entonces, en la primera gráfica, ellos allí están explicando los promedios de conteos de garrapatas que obtuvieron en esos grupos de trabajo, en este caso para el departamento del Tolima. Allá trabajaron con 3 fincas, una que se llama El Chaco, otra Calicanto y otra San Javier. Entonces aquí me muestra que en el Chaco dividieron a los animales por grupos de acuerdo a la cantidad de leche que producían, alta, media y las terneras que no estaban produciendo leche. Y me menciona también pues que en Calicanto no hay una división de grupos, o sea, contaron las garrapatas sin dividir a los animales como tal en grupos y lo mismo en la finca San Javier, lo contaron de manera general. Y me muestra la cantidad de garrapatas en promedio que tiene un animal por cada uno de esos grupos de trabajo. Por ejemplo, aquí en el grupo de producción alta dice que las vacas presentan alrededor de 40 garrapatas. En producción media, pues entonces allí es un poquito menos, en terneras también ahí están también menos que las que más producen y en estas fincas pues sí se evidencia que en esta finca San Javier hay un promedio de 80 garrapatas por vaca, pero como les dije, esta finca no trabajaron por división de grupos, sino que es un promedio general de acuerdo a todas las vacas que tenían allí en el estudio. Entonces ahí me muestran las diferencias que hay entre cada uno de los estudios y entre cada conteo y la cantidad de garrapatas que se evidencian en esos conteos. Luego, en la figura 2, se van a otra hacienda, a otra finca, esta ya está ubicada en el Valle del Cauca, y también me muestra el conteo por los grupos que ellos dividieron, que fue alta, media producción 1, así lo denominaron, producen un poquito menos que estas que de alta producción, las secas que no producen leche, y las de media 2 que producen un poquito menos de leche que estas de media 1. Y lo mismo, o sea, me establecen la cantidad de garrapatas que presentaban, por ejemplo, en estas de producción alta, presentaban alrededor de 350 garrapatas cada vaca. En las de producción media disminuía, eran 300, en las secas un poquito menos, como 100, 150, las de media también menos. Para que lo tengan presente, y ahorita lo vamos a ver en algo que se llama discusión y es el porqué de esos resultados. Miren que aquí en el Tolima, la cantidad de garrapatas más alta que presentaba una vaca era de 80 garrapatas. Pero en esta segunda gráfica, miren la cantidad, 350 garrapatas. Si ven que los conteos son diferentes y son más altos, luego vamos a ver por qué esta finca presentaba mayor cantidad de garrapatas en el Valle del Cauca que la finca del Tolima. Y la tercera gráfica, entonces, me hace una comparación entre las dos fincas donde realizaron el trabajo. En el Valle del Cauca, una se llamaba La Isabela y la otra Lucerna. Y en este caso me menciona que en ese promedio la finca La Isabela presentaba mayor cantidad de garrapatas por vaca en comparación a la finca Lucerna. Entonces, miren, en la manera de presentar los resultados experimentales, simplemente estoy dando datos sin explicar un porqué, sin mencionar el comportamiento ni argumentar de lo que yo creo, de lo que yo he visto publicado en internet sobre el tema, no. En este punto de resultados, cuando aparece el título solo, se debe poner de esta manera. Cuando un título está unido a la discusión o al análisis de resultados, entonces no solamente se exponen los datos de esos resultados, sino que también se menciona el porqué de esos resultados. Pero para este caso los títulos están divididos. Aquí es otro de los resultados que ellos nos mencionaban y era en cuanto a la producción de leche y la relación entre la cantidad de garrapatas y esa producción.
Entonces dice, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos del grupo de ordeño a mano, esto ya se los había leído, pero los estoy leyendo otra vez para poder explicarles la gráfica, que se comportó de forma típica. Bueno, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras que no producía leche en comparación pues a los demás grupos que sí producían leche. El mismo comportamiento se observó en el caso del Tolima para la finca El Chaco, donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían esos animales, siendo los individuos que mayor cantidad de leche producían los que presentaban mayor carga de estas garrapatas. Dentro de los análisis para correlacionar estas dos variables, se encontró que para los grupos del Chaco en el mes de agosto una correlación positiva entre la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas que presenta el animal. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción, que tenía similar componente racial. Entonces, esta gráfica lo que me está describiendo es exactamente lo que me dicen aquí en este texto, y es que a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas va a tener un animal. Las vacas que producen alrededor de 25 litros tienen en promedio casi 50 garrapatas en su cuerpo, pero a medida que esa producción de leche va disminuyendo, asimismo va disminuyendo la cantidad de garrapatas que presenta el animal. Miren que aquí las que producen 5 litros les contaron menos de 10 garrapatas. Las que producen 10 litros estaban un poquito más por encima, y a medida que van produciendo más leche se van a encontrar más cantidad de garrapatas. Entonces, como mencionan aquí, es una correlación positiva entre esas dos variables que midieron, que fue la cantidad de leche con la cantidad de garrapatas. A mayor producción, mayor cantidad de garrapatas. No mencionan por qué las vacas que producen más leche tienen más garrapatas. Solamente se presentan los datos experimentales y el comportamiento. Ya luego está esta parte de la discusión, también lo van a encontrar como análisis de resultados, es exactamente lo mismo. Y en este punto ya lo que se va a explicar es esos resultados que se mencionaron anteriormente, el porqué de ese comportamiento. Para que lo tengan presente, y ahí se menciona, en el proyecto de curso, en esta discusión, yo evalúo esta parte, que es dar respuesta a esa hipótesis. En la discusión doy respuesta si la hipótesis se aprueba o no se aprueba. Es muy raro que yo encuentre un artículo donde en la discusión me mencione de manera explícita la hipótesis se aprueba por estas y estas razones. No se hace de esa manera. Van a encontrar algunos artículos que está así, pero son muy pocos. Lo que yo debo hacer es que con la información que yo dé en esta discusión, sin decir que se aprueba o no se aprueba, la hipótesis se rechaza o no se aprueba, perdón, o se aprueba la hipótesis, entonces el lector se va a dar cuenta. O sea, yo no le voy a decir, vea, es que la hipótesis se rechaza por estas y estas razones. No, simplemente voy a mencionar de una vez cuáles son las razones para aprobar o para rechazar esa hipótesis. Ahora en el ejemplo les va a quedar muy claro. Ténganlo presente, en la discusión doy respuesta a esa hipótesis. Eso es lo que yo voy a revisar en el proyecto. Me voy a leer la hipótesis, y si yo veo que esa hipótesis da respuesta de si se aprueba o no se aprueba con la información que están mencionando allí, esa hipótesis quiere decir que quedó redactada de la manera correcta. Si ustedes en lo que tienen en su discusión no dan información suficiente para verificar si la respuesta a esa hipótesis, entonces está mal redactada, para que lo tengan allí muy presente, porque es lo que yo califico en esa discusión. Para el caso de este artículo, la discusión que ellos realizaron fue la siguiente. Es la discusión de esos datos que ya les mencioné anteriormente. Los efectos negativos de la carga parasitaria de esa garrapata sobre cada animal puede variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia va a depender de la raza del animal y su estado fisiológico y el estado de la salud. Como ustedes pueden ver, aquí estos autores se apoyan en información que está publicada en Internet. ¿Por qué?
porque yo no puedo dar un argumento sin tener un respaldo. O sea, siempre tengo que estar respaldada por información que ya esté publicada y verificada. Yo no puedo realizar una discusión simplemente dándome argumentos. Sí, está bien, eso fue lo que obtuve en mi investigación, pero resulta que para que sea válido, tengo que tenerlo soportado sí o sí en información que haya encontrado en Internet sobre el tema. Si no lo hago, también mi discusión está de la manera no está de la manera correcta. Porque lamentablemente solo se valida la investigación que yo he hecho cuando está publicada. Si yo tengo una investigación y no está publicada, esos datos no se validan, así sea verdad. Entonces, la manera de yo validar lo que yo estoy mencionando y a la conclusión o a los argumentos que yo llegué es por medio de lo que otros ya han hecho, han publicado y ha sido verificado y está comprobado. De esa manera, doy validez a lo que estoy mencionando y a mi argumentación. Entonces miren que aquí está esa parte, incluso aquí habla de que yo debo hacer comparaciones con el conocimiento previo, ese conocimiento previo se da en esa información que busqué en el estado de arte, lo que he leído respecto a ese tema, para yo poder llegar a dar una argumentación y un razonamiento de lo que yo encontré en mi trabajo investigativo. Luego ellos dicen aquí es importante llamar la atención a que en el presente estudio se observaron conteos mucho más altos. Dice que eh, al menos 5 veces más, esto fue lo que yo les mostré por acá, que en esta finca en el Valle del Cauca, el conteo de garrapatas era alrededor de 350 por cada animal y en cambio acá el más alto es como 80 garrapatas por animal. Entonces aquí me van a empezar a explicar cuáles pueden ser las razones de que en una finca se presentaran 5 veces más garrapatas que en la otra. Aquí ellos me mencionan que dentro de los muchos factores que pueden contribuir a explicar esa diferencia tan alta entre los conteos en esas fincas es que ellos aquí en este estudio no tuvieron en cuenta el manejo y el uso de acaricidas, o sea, no lo incluyeron, lo obviaron, pero cuando obtuvieron sus resultados al momento de analizarlos, dijeron, nos faltó analizar o incluir esta variable de esos acaricidas. ¿Por qué? Porque puede influenciar en la cantidad de garrapatas que presente un animal. Entonces aquí miren que ya me están explicando las razones de por qué puede ser que en una finca se presentaran 5 veces más una cantidad de garrapatas en comparación pues a lo otro. Entonces, en ese caso también me menciona otra variable y es las condiciones climáticas. Ellos en su estudio tampoco tuvieron en cuenta las condiciones climáticas. ¿Y qué pasa? Que aquí el estudio se está realizando en dos regiones que son muy diferentes, Valle del Cauca y Tolima, y tiene condiciones climáticas que son pues diferentes y que adicional a eso, ese clima puede influir en la cantidad de garrapatas que pueda presentar un animal. Entonces, otra variable que no tuvieron presente, pero que puede ser la explicación de este comportamiento del conteo. Y dice también que la diferencia en el componente genético de los animales evaluado en ambos estudios. Más adelante me menciona otra parte de esa discusión de los resultados que yo ya les había leído y es que respecto al componente racial, se debe recordar que los animales que estaban en la finca del Valle del Cauca, que se llama Lucerna, son cruces, o sea que son animales criollos, y que adicional de ser animales criollos, estaban en dos tipos de alimentación. Ellos allá lo dividieron también por dos tipos de alimentación. A unas vacas les daban este sistema silvopastoril, que es una alimentación balanceada porque combina árboles, arbusto con pasto, o sea que es una dieta más nutritiva, más rica en nutrientes, y a las otras vacas lo único que les daban de alimento era pasto. Entonces, según esos resultados que ellos obtuvieron, van a dar como esa explicación de cuál alimentación puede ser mejor y el por qué. Dice, esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, todas las vacas de esta finca en el Valle del Cauca tenían la misma raza, solo que estaban alimentadas de manera diferente. Dice, esto permite evidenciar que bajo esas condiciones de raza, los sistemas silvopastoriles presentan beneficios que reduce la carga parasitaria en los animales. Entonces me están indicando allí
que un animal que está mejor alimentado presenta menor cantidad de garrapatas. Es importante recordar que la garrapata presenta especial predilección por la raza Bostauros. Es una raza pura en la cual se ha demostrado una gran reacción granulocítica ante esa infestación de garrapatas. ¿Qué quiere decir o qué me están diciendo aquí? Que la raza es importante. ¿Por qué? Porque una raza criolla que es cruzada es más resistente a esas garrapatas. Pero cuando la raza es pura, es menos resistente y va a presentar mayor cantidad de garrapatas. Esto es lo mismo que pasa como en los perros, y es que sí, a los perros criollos se les pega las garrapatas, pero cuando se les pega no les da tan duro como a un perro que es de raza, que hasta esos perros de raza, la piel es tan delicada que le dan estos granos que mencionan aquí. En las vacas pasa exactamente lo mismo. Cuando son vacas especializadas que no son cruzadas, entonces les da esta infestación, se llenan más de garrapatas y adicional a eso, ataca su salud. Luego menciona más información. De igual forma, se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos cruzados y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el componente genético es importante en las explotaciones o en las fincas, siendo en Australia recomendado el cruce, un bovino criollo o una vaca criolla para el control de garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre un animal. Entonces aquí otra vez me está mencionando lo mismo. La raza es importante, la nutrición es importante y dependiendo de la raza o de la nutrición que tenga el animal, asimismo se van a presentar mayor cantidad de garrapatas o menor cantidad de garrapatas. Una vaca que tiene mejor nutrición va a tener menos garrapatas. Una vaca que no es, que es de raza criolla, va a ser más resistente y va a presentar menos cantidad de garrapatas en comparación a una vaca donde su raza es pura. Por acá me mencionan más análisis de esos resultados. Dice, en la finca Chaco, la que está ubicada en el Tolima, se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían. Esto ya se mencionó en los resultados donde decía que a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas. El análisis de varianza mostró que los individuos de alta producción tenían una mayor carga parasitaria que los otros grupos. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Y luego me va a empezar a explicar el porqué de estos comportamientos o de este comportamiento. Y dice, esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción que tenía similar componente racial. Esto lo corrobora lo descrito por Barbosa en cuanto a que el estado fisiológico de esas vacas es muy importante. Y me menciona aquí un estado fisiológico de un periodo que se llama periparto. Ese periparto es un periodo que tienen las vacas, incluso también se da en los seres humanos, en las mujeres, y es que se tiene en cuenta días antes del periodo, ese estado fisiológico, perdón, días antes del parto, el día del parto y luego después del parto, se tiene en cuenta como ese periodo. ¿Por qué? Porque resulta que para poder, en el caso de las vacas, poder parir esa cría, un parto no es nada fácil, requiere de muchas cosas en el cuerpo. Adicional a eso, el alimento que recibe un animal o en los seres humanos las mujeres, todos esos nutrientes se van para esa parte del parto. Adicional a eso, las vacas tienen que producir leche para esa cría. Como tienen que producir leche, todo lo que consume el animal se va tanto para el parto como para la producción de esa leche. Entonces, estas vacas tienen que estar muy bien alimentadas. Adicional a que tienen que estar bien alimentadas, como les dije, un parto no es algo fácil, es algo hasta muy traumático para el cuerpo. Entonces, van a haber altos niveles de estrés. ¿Qué pasa cuando uno está estresado? Se bajan las defensas. Cuando se bajan las defensas, pues uno es más susceptible a que le dé cualquier tipo de enfermedad
Y en el caso de las vacas, al estar estresadas, sus defensas se bajan. Cuando se bajan sus defensas, pues van a presentar mayor cantidad de garrapatas. Por eso, esas vacas que producen más leche, debido a ese estado fisiológico en el que están, que van a parir, y aparte de que van a parir, tienen que producir leche para ese ternero que van a hacer, y todos los nutrientes que ellas reciben se van a ir para estos procesos en el cuerpo y no para el mantenimiento como tal de su cuerpo, sino que se va a dirigir todo al parto y al ternero. Entonces, en ese caso, si estas vacas que producen alta cantidad de leche, porque después de ese parto, estas vacas son las que más leche van a producir, no tienen una alimentación que sea la adecuada, o sea, si es deficiente, entonces también va a ocasionar de que no esté en un buen estado de salud y que las garrapatas se le peguen. Entonces, esta es la razón de por qué esas vacas que mayor cantidad de leche producen tienen mayor cantidad de garrapatas. ¿Por qué? Porque son animales que no están bien alimentados y que requieren una nutrición especializada para poder llegar a ese parto, para poder producir la leche para ese ternero que van a tener, y que adicional a eso su estado de salud no es el mejor. ¿Por qué? Porque al tener el parto, su cuerpo va a presentar niveles de estrés que le van a disminuir esas defensas en el cuerpo, y que eso va a causar que sean más susceptibles a que les dé cualquier enfermedad, o en este caso hablando de estos parásitos, pues que se le peguen más las garrapatas en comparación a una vaca que no está produciendo leche. Entonces aquí me está dando las razones, y les voy a leer la hipótesis y les voy a hacer una pregunta respecto a esa hipótesis que ellos se plantearon en la introducción. Esta es la hipótesis que vimos en la primera clase, que se les estaba explicando esto del artículo, y es la que ellos se plantearon ahí de algo que ellos creían que podía ser cierto o que no. Y les voy a preguntar si se rechaza o se aprueba la hipótesis. Los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente de la raza y el estado nutricional, pueden influir en esta carga antiparasitaria. ¿Esa hipótesis se aprueba o se rechaza y por qué? Que alguien me mencione. Si no me menciona alguien, pues lo elegimos a la suerte. Se aprueba, profe. ¿Por qué se aprueba? Se aprueba porque en el apartado de resultados y discusiones, pues se ve claramente que se hizo un estudio y esos resultados pues dan como parte positiva de ese estudio que se realizó. Entonces yo diría que sí se aprueba la hipótesis. Se aprueba. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí se aprueba esa hipótesis y por qué? ¿Nadie más sabe por qué se aprueba la hipótesis o se rechaza? Vladimir, dame un número del 1 al 24. El 15, profe. Listo. Denme un segundo, yo les voy a decir quién es. Listo. El 15. Juan Yalanda. Presente, profe. Hola, Juan. Te pregunto, ¿esa hipótesis se aprueba o se rechaza? ¿Y por qué? Se aprueba porque hicieron una investigación, profe. ¿Pero qué investigación hicieron? O sea, en eso que les presenté la discusión, ¿ellos llegaron a esa conclusión de que esos factores son importantes en esa carga antiparasitaria en las vacas? Profe, se aprueba una parte de la hipótesis, porque usted ahorita mencionaba que ellos descubrieron o llegaron a la conclusión de que el estado nutricional de la vaca, si está bien alimentada, puede influir en lo de las garrapatas. Ujú. ¿Y el componente racial no puede influir?
Sí, profe. Dejaste en claro que en la investigación que las vacas que eran como criollas tenían más posibilidad de tener más garrapatas que las razas comunes, normales, por así decirlo. O era al Las revés, no me puras, acuerdo. al revés. Al revés era. Sí, Las criollas son son más más resistentes y que las puras. que las puras, listo. ¿Y Las el puras. estado fisiológico también es importante al momento de esa carga parasitaria? Claro, profe, Sí, porque profe. eso hace parte de lo que mencionaste acerca del parto o cómo se encuentra el animal en esa etapa. Exactamente. Entonces, la hipótesis que ellos plantearon al inicio de su introducción se aprueba y si estos factores que ellos mencionaban ahí que creían que podían influir en esa cantidad de garrapatas que presentara el animal, se aprueba. Esto que está aquí es un resumen que yo saqué para que entiendan un poco mejor esto que les mencioné aquí, pero no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo pues tal cual de esta manera en su proyecto, o sea, no me tienen que mencionar o poner ahí un título indicando de la hipótesis se aprueban por estas y estas razones. Miren que ellos aquí en ese texto en ningún momento me están mencionando la hipótesis, sino que con la información que me están dando allí en esa discusión, me da a entender a mí como lector de que esto que plantearon sí se aprueba. Yo se los puse aquí pues para que les quede aún más claro. Entonces, para el primer factor que dice estado fisiológico, dice en el estudio se encontró que animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptible ya sea por la deficiencia en la alimentación o por los altos niveles de estrés. Luego, componente racial. Entonces dice, se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales con cruces, o sea, criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a las características genéticas que tienen. Y el tercer punto que habla de esta parte del estado nutricional, entonces también mencionan lo mismo. En cuanto al estado nutricional, se encontró que animales alimentados con estos sistemas silvopastoriles, que son alimentaciones que mejoran la calidad de la dieta, la carga de esas garrapatas fue menor en comparación a animales que solo se alimentan con pasto. Entonces miren que aquí están dando las razones, son las mismas que están aquí en esta discusión, solamente que yo aquí las resumí para que entiendan el por qué si se aprueba esa hipótesis que se planteó al inicio del experimento. Entonces, de esta manera, ustedes también deben plantearlo en su proyecto de curso, dando esas razones o esos argumentos del por qué se aprueba o se rechaza la hipótesis que plantearon. No importa si se rechaza una hipótesis, si se rechaza, igual el trabajo es viable. El hecho es que comprueben qué pasó, o sea, si se rechazó, se aprobó y está bien. No necesariamente se tiene que aprobar siempre. Luego están las conclusiones. En este punto ya lo que voy a dar es mi argumento o las afirmaciones que obtuve de todos esos resultados y ese análisis de la discusión. O sea, es a lo último que llegué en mi trabajo de investigación. Para que lo tengan presente, también para el proyecto, en la conclusión doy respuesta a los objetivos planteados en mi trabajo. Entonces, en el caso de tener varios objetivos específicos planteados, lo ideal es que por cada uno de ellos yo redacte un párrafo de manera detallada, indicando de por qué alcancé ese objetivo, por qué llegué a alcanzar ese objetivo. Entonces, si son dos objetivos específicos, pues voy a tener ahí dos párrafos, uno por cada uno de esos objetivos específicos. No quiere decir que yo vaya a numerar los párrafos en la conclusión y vaya a decir, este párrafo es para el objetivo específico número 1 o este es para el objetivo específico número 2. No, pero la información que yo esté dando tengo que dar respuesta a esos dos objetivos específicos que me planteé para poder alcanzar ahí en ese trabajo. ¿Por qué? Porque tanto la hipótesis debe tener una respuesta en la discusión, pues los objetivos también debo darles una respuesta y en este caso es en la conclusión. En este punto de la conclusión también puedo incluir un párrafo que se llaman recomendaciones. En algunas ocasiones le ponen un título aparte o en el último párrafo de la conclusión puedo poner ahí unas recomendaciones. Y esto se hace con el fin de que cuando nosotros estamos trabajando o haciendo un proyecto, planteamos ciertas metas que vamos a alcanzar y ciertas variables que se van a medir. Pero resulta que a medida de que hago la investigación me doy dando cuenta de que hay unas variables que yo no voy a medir
pero que me di cuenta que son importantes al momento de realizar el estudio. Entonces, por ejemplo, para el caso del ejemplo, ellos ahí mencionaban unas variables que no tuvieron en cuenta y fue la variable del uso de acaricidas y la variable del clima, que eran muy importantes para esos resultados, para hacer ese análisis de resultados que ellos obtuvieron, pero se les pasó por alto. Y eso es, o sea, es muy normal porque son cosas que se descubren a medida de que uno va haciendo su investigación. Entonces, en ese punto yo lo que puedo hacer es hacer una recomendación en la conclusión, en el último párrafo, y poner allí... se recomienda o es interesante que se trabaje más sobre estas variables porque cuando se realizó el estudio se pudo evidenciar que pueden influir en los resultados que se obtienen. Entonces también en esa conclusión van esas recomendaciones, no es obligatorio, eso es opcional y el autor elige si quiere hablar sobre eso que encontró. Entonces, esto que está aquí pues es la conclusión para el ejemplo. Ellos acá mencionan algunos datos incluso que no mencionaban en esa parte de los resultados o en el análisis, y ya les voy a decir cuáles. Dice, al comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en sistemas silvopastoriles tienen un 56% menos de carga parasitaria que la observada en un sistema de praderas en monocultivo. Entonces miren que aquí ellos también se guardaron ese dato de esos resultados, porque en ningún momento me indicaba este 56% menos de carga de garrapatas en el animal cuando se alimentaban de una mejor manera. Ellos sí me lo mencionaron en los resultados y en la discusión, pero este dato que para ellos es muy importante, lo dejaron para la conclusión. Entonces yo también puedo hacer lo mismo. Si yo tengo un dato adicional que saqué con los resultados que obtuve, en esa conclusión lo puedo mencionar. Y en este caso, pues llegaron a ese porcentaje. Luego dice, a su vez, los individuos con mayor requerimiento nutricional, como el grupo de recién paridas o de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos. Entonces aquí otra vez me están afirmando esos resultados que obtuvieron, y es que esas vacas que más producen, pues mayor cantidad de garrapatas tienen. Luego, aquí me menciona el posible efecto benéfico de esos sistemas silvopastoriles es complejo y dependerá de factores como la asociación de vegetales establecidos, el estado fisiológico y nutricional de los animales y los factores climáticos. Entonces miren que aquí me mencionan esta variable de los factores climáticos que ellos no tuvieron en cuenta, y adicional a eso también me menciona otra variable y esa asociación de especies vegetales, que también dependiendo de esa asociación que yo haga entre el pasto, los árboles y los arbustos, asimismo los animales pueden presentar mayor cantidad de garrapatas o menor cantidad de garrapatas. Y ellos pues no tuvieron como muy en cuenta, sí tenían diferentes tipos de alimentación, pero no midieron en todas las zonas o en todas las fincas donde hicieron el conteo de las garrapatas estas alimentaciones. Dice luego, al comparar dos sistemas silvopastoriles se observó diferencias significativas en la carga parasitaria y su relación con la productividad. Entonces aquí esto es un resumen, por decirlo de esa manera, de los datos que ellos obtuvieron y de los resultados y el análisis que hicieron, y lo presentan pues de esta manera en la conclusión. Como les dije, esto que está aquí en la conclusión o en las conclusiones debe dar respuesta a los objetivos que se plantearon en la investigación. En la discusión doy respuesta a la hipótesis y en la conclusión doy respuesta a los objetivos. Luego de allí tenemos el resumen, y les voy a explicar algo de por qué siempre les explico el resumen del trabajo al final. No sé si de pronto los que pues han trabajado con los artículos se han dado cuenta que ese resumen no aparece al final del artículo, aparece al inicio, ahí está el resumen y aparece al inicio. Pero ¿por qué se los enseño al final? Porque resulta que las partes de las que se conforma ese resumen son todas las que tiene mi trabajo, y yo no puedo redactar un resumen de mi investigación si yo no he llegado hasta el título, hasta la parte de la conclusión. O sea, si yo no termino mi trabajo de investigación, pues no puedo redactar de manera completa todo mi resumen. Si ya he realizado, por ejemplo, introducción, materiales y métodos y tengo los resultados, entonces yo puedo ir redactando parte de ese resumen,
respecto a introducción, a materiales y métodos, a resultados. Pero si yo no tengo el análisis de resultados, la discusión o la conclusión, pues ¿cómo lo voy a incluir dentro del resumen? Por eso se los explico siempre al final de todas las partes del artículo científico, y esta es la razón. No es porque el resumen vaya a lo último de mi trabajo o en los artículos o en el proyecto, no, no va al final, va antes al inicio, pero se redacta siempre de último porque solo lo puedo redactar de manera completa, pues cuando yo termine de hacer mi trabajo hasta la conclusión. ¿Listo? Para que les quede como muy presente, porque en ocasiones se confunden mucho con esto o no entienden por qué el resumen se debe redactar de último si va al inicio. Se debe redactar de último porque ese resumen en su estructura tiene absolutamente todo lo que yo incluí en mi trabajo de investigación. En algunos artículos van a encontrar las partes de este resumen de manera explícita, o sea, allí dice introducción y me menciona unas líneas de la introducción, materiales y métodos, lo que ellos eligieron que debía ir de materiales y de métodos, resultados, análisis y conclusión. Otra cosa, este resumen tiene un límite de palabras. En las revistas científicas ponen un límite de hasta 500 palabras, o sea, ese es el máximo que puede tener ese resumen. No me puedo pasar de esas 500 palabras. Entonces, debido a eso, esto que yo redacte del resumen en mi proyecto no va a ser que yo vaya a copiar y pegar algo de la introducción, no, o que vaya a copiar algo que tenga mis materiales y métodos, lo copio y lo pego y voy haciéndolo de esa manera, no, sino que yo lo que hago es redactar con mis palabras lo que yo quiero que vaya de la introducción. ¿Por qué? Porque es algo muy corto, más o menos por cada una de estas partes de esa estructura del resumen, serán, no sé, línea y media, 2 líneas, o sea, es algo muy corto, entonces yo decido, por ejemplo, en la introducción, que es algo tan extenso, si la información que voy a poner de esa introducción va a ser el planteamiento del problema, parte de ese planteamiento, o lo que aparece en esa breve descripción, o por ejemplo el objetivo, entonces allí planteo cuál es el propósito de la investigación, y lo mismo en los materiales y métodos, en los resultados. También hay algo que pasa en esos artículos y es que como debe ser con un límite de palabras, en ocasiones lo que hacen es que este análisis de resultados o discusión lo omiten, pasan de resultados a la conclusión. ¿Por qué? Porque en la conclusión yo también puedo mencionar lo que pasó aquí en este análisis de resultados, pero de una manera más detallada y más corta. Para el ejemplo, en el caso de este artículo no estaba de manera explícita esos títulos, como les digo, hay unos resúmenes de artículos donde dice, por ejemplo, introducción, 2 puntos, y me presentan la introducción, materiales, 2 puntos, y me presentan la introducción. Para el caso de este artículo no está de esa manera. Esto también lo deben tener muy en cuenta porque en el trabajo que deben hacer también deben identificar en el resumen del artículo estas partes y subrayarlo así con colores y decir la introducción es esta, los materiales, resultados y así sucesivamente. Entonces, para el caso de este ejemplo, ellos en la introducción decidieron incluir la siguiente información y es, en el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar las cargas de garrapatas. Entonces, miren que aquí me habla de propósito, o sea, que ellos tomaron la decisión de mencionar cuál fue el objetivo de su trabajo investigativo. Y dice, de las garrapatas en hembras bovinas de diferentes razas, pastoreando en diferentes sistemas silvopastoriles o sistemas tradicionales de solo pasto, en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca. Entonces miren que ellos aquí no copiaron y pegaron la información tal cual como la tenían en esa introducción que redactaron, sino que ellos decidieron qué parte de esa introducción podían incluir ahí, con sus palabras redactar esta parte. Luego están materiales y métodos, entonces ellos definieron de todos esos materiales y métodos que nos presentaban en esta sección en su artículo, que hasta tenían una tabla muy detallada, pues dijeron, no, aquí vamos a poner esta información que para nosotros es la más importante que conozca el lector. Entonces aquí se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a la raza lucerna y cruces en diferentes estados fisiológicos. La alimentación fue esta, y ahí me mencionan cuáles fueron las especies que ellos utilizaron para alimentar a esas vacas. Y también me menciona el periodo, dice, el conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días.
Luego, ya en la parte de resultados, entonces se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción tuvieron o estuvieron relacionados con una mayor carga parasitaria. Y miren que ellos aquí omiten la discusión, ¿por qué? Porque en esta revista donde publicaron este artículo les daban una cantidad límite de esas palabras y si también incluían un apartado de discusión, pues no les iba a alcanzar esa cantidad límite. Conclusión, se concluye que tanto el sistema de producción con nivel de productividad de los animales influye sobre los conteos de garrapatas en las vacas. En sistemas silvopastoriles, la carga de garrapatas puede ser inferior a los sistemas de pastoreo en monocultivo. Luego hay algo que se llaman palabras claves. Esas palabras claves en los artículos científicos va de 3 a 5 palabras claves. También tienen un límite, tanto mínimo, tienen pues un mínimo y un máximo. Entonces, la idea de estas palabras claves es acompañar la información que yo estoy dando en este resumen. Por ese motivo se recomienda que estas palabras que aparecen aquí no estén dentro del resumen, no se mencionen dentro del resumen. ¿Por qué? Porque son una información adicional y si yo en estas palabras claves pues voy a mencionar la misma información que tengo aquí en el resumen, entonces no estaría dando esa información adicional. Entonces la idea es esa, que mencione yo unas palabras que sean palabras diferentes a las que están en el resumen. Otra cosa para que lo tengan allí presentes es que en este caso miren que esta se toma, aquí hay dos palabras, pero esta se toma como si fuera una sola palabra porque hace referencia a un término. Entonces también en sus trabajos lo pueden hacer de esta manera. Incluirlas así. Y no quiere decir que aquí se tomen como si fueran dos palabras diferentes, no miren que están separadas por comas, entonces lo que está separado por comas es lo que voy a considerar como una palabra. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, les voy a mostrar lo que deben hacer en la actividad que va a quedar para el día de hoy. Entonces, la siguiente actividad es donde vamos a analizar pues, lo que vimos el día de hoy en la clase y se compone de 4 puntos. El primer punto es que dice hacer un diagrama donde incluya objetivo, materiales y métodos de manera general y el resultado. Entonces, lo que yo voy a hacer en ese primer punto de mi trabajo es este diagrama, tal cual como está allí. O sea, ustedes lo podrán cambiar el diseño para que sea más bonito, eso sí, pero debe incluir estos 3 puntos. Objetivos o la meta que voy a alcanzar, los materiales o métodos que utilicé para alcanzar ese objetivo y los resultados que obtuve luego de realizar esta metodología de investigación. Ese es el primer punto. El segundo punto es, en el apartado de la discusión deben indicar si se cumplió o no la hipótesis planteada por el autor en la introducción y mencionar el por qué. Entonces aquí lo que van a hacer es que van a ir a esa introducción que señalaron en la introducción, cogen la hipótesis, la ponen aquí y de acuerdo a lo que ese autor menciona en su discusión, ustedes me van a indicar si aprueba o no se aprueba y cuáles son las razones de aprobarla o de rechazarla. Las razones a las que el autor pues llegó, porque no son ustedes, sino lo que el autor llegó, y la información que incluyó en esa discusión. No quiere decir que me copien y me peguen la discusión tal cual como está en el artículo, no. Deben leerla y de acuerdo a esa hipótesis, ustedes deben llegar a esa conclusión y decir, bueno, sí, el autor o los autores aprueban esta hipótesis por estas y estas razones. Para que también les quede muy claro este punto. Lo otro es que, por favor, revisen, porque yo ya les hice las correcciones de las introducciones que ustedes entregaron. También ya les puse allí la nota, pero deben
revisar muy bien. Algunos se equivocaron en la identificación de la hipótesis, entonces yo se las identifiqué de la manera correcta y les puse ahí, esta es la hipótesis. Entonces deben de trabajar con la hipótesis que yo les hice la corrección y se las identifiqué, no la que ustedes identificaron porque no está de la manera correcta. Algunos sí les fue muy bien y también identificaron bien la hipótesis, pero tienen que verificar. Esa corrección está en los grupos, de sus grupos de trabajo en Teams. Ahí lo pueden ver, ahí está el documento de Word donde están todas las correcciones. Y la tercera parte es en la conclusión, entonces van a leer la conclusión que tienen en ese artículo científico y mencionan con sus palabras cuál es la conclusión más relevante. Algo muy breve de decir cuál es la conclusión que para ustedes es más importante dentro de la investigación que realizaron estos autores de ese artículo. Y la parte número 4 es esta. En el resumen, pues debo señalar, identificar así tal cual como lo hicieron en la introducción, entonces en el resumen, pues hacerlo de la misma manera. Identificar hasta dónde llega la introducción, hasta dónde llegan los materiales y métodos, los resultados, la conclusión. En algunos artículos lo van a encontrar de manera ahí, pues explícita porque van a tener los títulos, pero en otros no lo van a hacer. Entonces, para que por favor pues lo identifiquen de esa manera. ¿Alguna duda respecto al taller? Deben entregarlo dentro de 15 días. ¿Alguna duda? Profe, la conclusión, ¿me la puedes explicar otra vez, profe? ¿Explicarte lo del taller o lo de la presentación? ¿De qué debe No, ir lo en del taller, profe, Ah, bueno, listo. del taller. Entonces, listo. Ahí en el taller lo que tú vas a hacer, espérate un segundito. En el taller lo que debes hacer es simplemente leer la conclusión de ese artículo y de eso que tú leas, decir cuál es la conclusión más importante a la que ellos llegan. O sea, con tus palabras decir, si tienen ahí varias conclusiones y mencionan pues diferente información, tú lo que debes hacer es elegir lo que es más importante en esa conclusión y ponerlo aquí. No copiar y pegar, sino que tú lees la conclusión y con tus palabras mencionas y dices, no, es que lo más importante de esa conclusión es esta parte. Se los voy a mostrar con el artículo que trabajamos. Y es que, por ejemplo, ellos aquí en la conclusión mencionan varias cosas. Aquí ellos mencionan varias cosas, entonces yo puedo decir, no, pues para mí lo más importante que ellos mencionaron en esta conclusión es que las vacas que mayor cantidad de leche producen tienen mayor o presentan mayor cantidad de garrapatas. Entonces no voy a hablar sobre toda la información que está allí, sino la que yo considere que fue más relevante o más importante para la investigación que ellos realizaron. Y eso es lo que deben poner allí en ese último punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya para todos es claro lo que deben hacer en esa actividad? Bueno, ninguno habla, entonces lo que creo es que para todos quedó totalmente claro. El trabajo deben de entregarlo dentro de 15 días. Ahorita dentro de un rato les va a aparecer allí como tarea en la unidad 1. De todas maneras, ya está allí la información desde el día de ayer en Teams. Profe, ese trabajo independiente, profe, una pregunta. Dime. Ese trabajo independiente, Quiere decir que ustedes lo hacen pues de manera, no quiere decir que es individual, sino que no estoy yo allí como tal apoyándoles y haciéndoles el trabajo, no les estoy dirigiendo como tal el trabajo, yo di la clase, pero ustedes de manera independiente se reúnen y realizan su trabajo y lo entregan, o sea, no voy a estar allí como docente dirigiendo qué es lo que están haciendo justo en ese momento en el trabajo. A eso se refiere cuando dice trabajo independiente, que ustedes lo realizan pues en sus casas solitos sin que yo esté allí dirigiéndolos o guiando lo que están haciendo. ¿Listo? No quiere decir que sea individual. Este es el mismo artículo, miren que aquí dice, con el artículo científico que están trabajando en grupos deben realizar lo siguiente. Entonces es el mismo artículo, son los mismos grupos y van a hacer pues la entrega de eso. Profe, lo que pasa es que necesitamos, bueno, en mi grupo necesita hacerte unas preguntas, pero ahora que termine la grabación, para que no quede eso ahí. Ah, bueno, listo, no hay problema. Otra cosa que les iba a enseñar,
espérame ya. Es dónde está la información en Teams, porque después me dice que no la encuentro. Entonces, muchachos, miren, en la unidad 1, por favor, alguien me indica si les aparece ahí compartido Teams. Sí, profe. Bueno, entonces, unidad 1, archivos, y ahí en esos archivos están las carpetas de cada una de las clases. Miren, ahí están las carpetas. Entonces, lo que deben hacer es ingresar y van a encontrar las diapositivas de la clase como la actividad que queda ahí. Entonces, ahí está toda la información, todo lo que se da en la clase está allí, y adicional a eso, en esa misma unidad, en las publicaciones, están las grabaciones de las clases. O sea, ya tienen toda la información para que realicen los trabajos. ¿Listo?